acta en dos momentos. En primer lugar, la diputada Denise Ugalde Alegría, quien es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, cuenta con un diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política por la UNAM, es representante del Distrito 19 con cabecera en Tlalnepantla, en esta Cámara de Diputados. Asimismo, es integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y cuenta con una propuesta de reforma a la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Le demos la bienvenida. Asimismo, habrá de participar la doctora Patricia Claudia Browner, quien cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como la maestría en Estudios Políticos y Sociales en la UNAM. Tiene la maestría en Integración de Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca, España, así como un posgrado de Atención a la Diversidad en la Escuela Marina Vilte y Universidad de Comahue. Es licenciada en Terapia Ocupacional por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Tiene más de 30 años de trabajo con personas con discapacidad en las áreas clínicas, de rehabilitación, educación e inclusión laboral. Es profesora, investigadora, docente en diplomados, cursos y posgrados. Asimismo, ha formado parte en diversos equipos de investigación en el tema de personas con discapacidad. Es importante destacar que también es autora de numerosos artículos, compiladora de libros, directora de la revista Voces de la Alteridad, coproductora y conductora del programa Talentos Diversos, Derechos Iguales, sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Radio Ciudadana IMER, autora y coordinadora de la sección anecdotario de la revista Vive Sin Límite. Vamos a tener un trabajo excelente por la experiencia, por la preparación y desempeño que tienen ambos ponentes que participarán en esta etapa. Bueno, le demos aquí la bienvenida a la doctora. La mecánica será la siguiente. La diputada Denise habrá de hacer uso de la palabra por 20 minutos. Asimismo, seguidamente la doctora Patricia. Seguido de ello, habremos de abrir un espacio de 20 minutos de preguntas y respuestas. Entonces damos inicio en el uso de la palabra, la diputada Denise Ugalde Alegría. Muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Ya les veo caras de cansancio. Sé que han tenido una jornada larga, desde la mañana han estado aquí escuchando ya varias ponencias. Y pues les agradezco mucho su paciencia, su tolerancia. Prometo no ser tan aburrida, ser más concreta. Quiero agradecer de veras a todos ustedes que se den la oportunidad y el tiempo de estar acompañándonos. Y de manera muy especial quiero agradecer a 3 personas que son parte de esta comisión. En primer lugar, a nuestra presidenta, la diputada Adriana Hernández Íñiguez, que seguramente más tarde se incorporará con nosotros, que ya estuvo aquí con ustedes, porque ha sido pues una aliada fundamental para la realización de esta iniciativa. Me ha dado todo su respaldo y quisiera agradecerle. Agradecer, por supuesto, a la diputada Leti Calderón, que está acompañándonos hoy, quien es la coordinadora de esta subcomisión de vinculación, que se encargó de realizar este evento y que me da la oportunidad hoy de venir aquí de colada. Leti, que me da un espacio para poder platicar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y agradecer también a la diputada Paloma Villaseñor, quien es la coordinadora de la subcomisión de discapacidad de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que es una persona que pues tiene ya mucha trayectoria, mucho interés y mucha sensibilidad hacia la discapacidad, y que también ha dado todo y ha estado muy pendiente de esta iniciativa y ha propuesto también otras cosas. Entonces también un agradecimiento a la diputada Paloma, que seguramente también estará con nosotros en un momento más. Y pues yo de manera de veras muy humilde vengo aquí ante ustedes porque pues ya escucharon ustedes el currículum de la doctora Patricia Browner,
que correctamente se dice Broña, que viene de muy lejos, de la Patagonia, pero ya es más mexicana que de todos nosotros los que estamos aquí. Y con la trayectoria que ella tiene, pues yo me he rodeado de gente como ella que conoce del tema. Y les voy a platicar, si me permiten, un poquito por qué estoy en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y por qué estoy presentando una iniciativa que tiene que ver con la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Yo tuve la oportunidad de ser presidenta del DIF de mi municipio, que es Tlalnepantla, Estado de México. Pero además soy psicóloga, como ustedes ya lo escucharon. Entonces eso me permitió trabajar mucho tiempo en la terapia, en la clínica privada. Pero cuando llegué al DIF, definitivamente pues mi panorama se abrió muchísimo. Ustedes saben que los DIF atienden justamente a las personas con discapacidad. Y lo que yo me di cuenta era que pues sí, se atiende a nivel de rehabilitación, se atiende a nivel de apoyos funcionales, de apoyo psicológico, pero realmente nos falta un paso, que es el tema de la inclusión. Así que me di a la tarea de pues, organizar un buen equipo de trabajo, de armar algunos proyectos, y justamente ahí coincidí con la doctora Broña, que hoy me está acompañando aquí. Y pudimos primero hacer un foro de inclusión laboral para personas con discapacidad. Pudimos integrar un consejo también de inclusión, en donde no nada más estaba el DIF o la autoridad municipal, sino también estaban pues la gente de la iniciativa privada, las empresas, la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, la Secretaría de Trabajo Federal, en fin, toda la gente que tenía que estar. Pudimos hacer un foro y el siguiente paso que logramos concretar fue un centro de capacitación e inclusión laboral para personas con discapacidad, en donde el modelo de atención va desde la parte de atención psicológica, que es muy importante, como lo escuchaba hace rato, no solamente para las personas con discapacidad, sino también para sus familias, y pasar por todo un proceso de evaluación, un proceso de capacitación, y luego otra vez evaluar cómo salieron de la capacitación para finalmente llegar a la inclusión y al acompañamiento. Este proyecto se logró gracias al apoyo de las empresas y del gobierno del estado. Entonces un trabajo en conjunto que hoy está funcionando en Tlalnepantla, que lleva ya casi 2 años trabajando y del cual por supuesto estamos muy orgullosos en Tlalnepantla. ¿Por qué les cuento esto? Porque en este camino tuve la oportunidad de visitar aquí en la Cámara de Diputados a la entonces presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 61 legislatura, la diputada Yolanda de la Torre, quien presidió esta comisión. Y pues yo vine a ver qué pasaba en el tema de la legislación. Y me encontré con que justamente en esos tiempos estaban trabajando en la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, que sin duda es un avance importantísimo, importantísimo para la gente con discapacidad en este país. Y hoy, que tengo la oportunidad de estar de este lado, de ser legisladora y de estar como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, pues por supuesto que tengo de cerca la ley y tengo la oportunidad hoy de participar, ya no desde la parte de la administración pública, sino ahora desde la parte legislativa. Y resalto todo esto y les hago este resumen porque ustedes saben que la discapacidad pues es, no quisiera llamarlo un tema porque no es un tema, pero para términos expositivos lo diré así, muy complejo, en donde involucramos no solamente a la parte legislativa, sino también a la Administración Pública Federal, a las asociaciones civiles de y para personas con discapacidad, y a las empresas, a los sindicatos, en fin, creo que toda la gente tenemos que participar para cambiar esto. Pero hoy quiero partir de lo que a mí me toca hacer el día de hoy, que es estar en la Cámara de Diputados. Sé que desde la mañana ya tuvieron una amplia exposición de cómo está el tema a nivel internacional, todos los tratados que seguramente ustedes ya conocen, cómo ha ido evolucionando el concepto de discapacidad a lo largo del tiempo, cómo en el año de 1975 se hablaba de los derechos de los impedidos y hoy en día se habla ya de discapacidad. Se habla a partir del 2006 en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de una nueva concepción de la discapacidad. Se dice que el concepto de discapacidad es un concepto que va evolucionando y que tiene que ver con 2 factores o variables muy importantes.
la interacción entre las barreras sociales, arquitectónicas y demás barreras en general, y por supuesto una cuestión personal de la gente con discapacidad. ¿Por qué señalo todo esto? Porque es muy importante tener claro que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del 14 de agosto del 2001, aparecía ya el tema del derecho a no ser discriminado, pero se manejaba como a no ser discriminada a las personas con capacidades diferentes. Hoy en día hablamos, después de esta reforma, en el 2006, que se establece como condición que ninguna persona puede ser discriminada por sus discapacidades. Esto es muy importante porque a partir de aquí surgió justamente esta Ley General de Inclusión para las personas con discapacidad, que logra una nueva concepción. Ya no estamos solamente en la concepción de una perspectiva médica que identifica el problema en términos de salud, enfermedad, prevención y rehabilitación, sino que de manera paulatina se ha ido armonizando hacia una perspectiva social, una perspectiva de derechos humanos, cuya máxima expresión actualmente pues está justamente en esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hoy, a nivel nacional, pues está en nuestra Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, en donde además en México la ley sobre discapacidad y aquellas en las que los temas de discapacidad se transversaliza, también dan cuenta del proceso de transformación y armonización que hemos mencionado hasta el momento. Sin embargo, de acuerdo al Informe Mundial sobre la Discapacidad que hizo la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en el 2011, pues identifican primero que la cantidad de gente con discapacidad que hay en el mundo pues representa alrededor del 15%. En México hablamos del 5%, sin embargo habría que ver cómo están nuestras mediciones. Esto representa, por supuesto, pues un porcentaje más alto que el que tenemos a nivel nacional y hace suponer que está subvalorado el porcentaje que tenemos en México. Y este mismo informe señala que algunos de los obstáculos discapacitantes, como son las políticas y las normas insuficientes, actitudes negativas, prestación insuficiente de servicios, problemas con la prestación de servicios, financiación insuficiente, falta de accesibilidad, falta de consulta y participación, falta de datos y pruebas, pues se encuentran todavía presentes. Por eso es que al revisar la Ley General, que repito, es una ley, me parece extraordinaria, necesaria y aplaudible, encontramos que aún hay algunos aspectos que valdría la pena armonizar con esta Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es pues la ley, digamos, que rige a nivel internacional. Con todo esto, yo me atreví a hacer una propuesta para reformar pues algunos de los artículos de la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad. Estamos hablando específicamente de los artículos 2º, 4º, 6º, 7º, 10º, 11º, 12º, 15º, 17, 19, 22, 24, 25, 30 y 42. Son 15 artículos que estamos proponiendo modificar. Sin embargo, aquí quisiera hacer una reflexión. Una cosa es la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, pero esta ley, además de armonizarla con el marco internacional, también es importante armonizarla con el marco nacional. Es decir, tenemos también que revisar qué pasa en materia de educación, qué pasa en materia de trabajo, qué pasa en materia de todos los aspectos, hablando de que la discapacidad se debe de atender de una manera transversal. Pues cómo podemos ir armando este rompecabezas. Creo que aquí una cosa clave, que además me lo enseñó también la diputada Yolanda, fue, y lo escuchaba con la exposición del DIF, es la voluntad. Creo que ese es un factor muy importante. Podremos tener la legislación perfecta, pero si nadie le quiere entrar, pues nos vamos a quedar en el papel. Entonces, si ustedes ven en todos estos comentarios o en toda esta evaluación que se hace en el Informe Mundial sobre la Discapacidad, pues vemos que no nada más le toca a los diputados, no nada más le toca al gobierno, no nada más le toca a las organizaciones civiles, no solamente le toca a los empresarios o a los ciudadanos, nos toca a todos, porque todos tenemos un papel muy importante que cumplir en esto. Así que
Dicho esto, no vengo yo a inventar el hilo negro, ni vengo a querer cambiar de un día para otro. Creo que hemos avanzado muchísimo en mucho tiempo, estamos hablando desde el 75 hasta el 2013, donde ha ido evolucionando el concepto, y en base a esa evolución es que han ido modificándose también las políticas públicas. Sin duda todavía nos falta mucho por hacer, pero creo que si seguimos haciendo cada uno lo que nos toca, pues llegaremos a un buen término. Quiero solamente señalar de manera general, porque no es mi intención venirles a exponer la ley como tal, ni dormirlos más de lo que ya están hasta este momento. Hablar de temas muy específicos que habría que tocar en estas reformas. Primero, el tema de la condición de género, la perspectiva de género, que si bien ya está implícita en la ley, es muy importante resaltar, porque las mujeres, y todos lo sabemos, la condición de género está relacionada a otras condiciones. Y entonces el ser una persona con discapacidad y además ser mujer, pues hace doblemente vulnerable a la persona. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro, porque tendríamos que ver o pugnar porque las personas con discapacidad que sean mujeres, pues tengan el pleno goce y ejercicio de sus derechos. Otro punto importante que quisiera resaltar en cuanto a estas medidas o estas propuestas de modificación, sería el de no ser excluyente dentro de la propia ley. Por ahí hay algunos artículos que mencionan que será prioridad para la administración pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un mayor grado de marginación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en área rural o bien que no pueden representarse a sí mismas. Esto sería un tema que tendríamos que analizar, porque al decir que será una prioridad, pues entonces estaríamos también siendo excluyentes dentro del mismo grupo. Entonces, habría que darle, a lo mejor, cambiar un poco el sentido de la palabra, de tal manera que nadie quede fuera de esto. Otro punto importante sería el de también hablar del goce de los derechos humanos, civiles y políticos, ya que actualmente la ley solamente hace referencia a los derechos civiles y políticos. Entonces, faltaría incluir el tema de los derechos humanos. Otro punto importante es también atender a los programas de salud mental. Las personas con discapacidad tienen en el sistema de salud una doble condición. ¿Por qué? Porque por un lado son la población objetivo de programas y servicios especiales como la rehabilitación, pero a la vez deben ser reconocidas como usuarias de todos los programas y servicios generales de salud en igualdad de condiciones con el resto de la población, considerando sus necesidades específicas. Por otro lado, ustedes saben que cuando una persona con discapacidad va a que le hagan su diagnóstico, pues hay una clasificación. Entonces, aquí valdría la pena analizar que en este certificado que se le da de discapacidad con respecto a su clasificación, no solamente se ponga el diagnóstico, sino que además se le facilita a la persona la gestión de los apoyos requeridos ante las instancias de gobierno que deban proveerlas. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues identificando desde ese momento qué tipo de apoyo necesita. Y entonces ya no tenga que ir al DIF y luego el DIF lo regrese a ver qué apoyo necesita y luego tenga que regresar otra vez, sino que de una vez se pueda ya dejar ahí completa la ecuación. Otro tema importante es el que tiene que ver con el tema de la educación inclusiva y no segregada. La convención como tal no menciona la modalidad de educación especial. En nuestra ley, en la ley mexicana, en la ley de educación, se menciona la educación especial. Esto seguramente pues, va a ser un debate muy interesante que vamos a tener, porque habrá quien esté a favor de que se siga dando la educación especial y habrá quien no esté a favor. Yo creo que este es un tema que tendremos que ir viendo de manera paulatina. Yo creo que no se puede desaparecer, por supuesto, de un día para otro, pero sí creo que las acciones que se tomen tendrán que ir evolucionando hacia la educación inclusiva. Entonces, aquí será muy importante también pues estar en coordinación con el Ejecutivo para ver de qué manera podemos ir implementando esto. Hay casos ya muy exitosos que seguramente ustedes conocen, como la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, que tiene todo un programa de educación inclusiva
en donde están recibiendo a chicos, tanto en bachillerato como en universidad, chicos con discapacidad, con una evaluación previa, en donde en un mismo salón de clases pueden estar los chicos con discapacidad y sin discapacidad, pero además están de todas las discapacidades en un solo salón. Entonces, ese es un modelo muy exitoso que lleva trabajándose ya 8 años. Yo ya tuve la oportunidad de visitarlo, las diputadas también próximamente lo visitarán. Y es un modelo que es eso, un modelo que ya está probado, que lleva 8 años y que se puede hacer. Sin embargo, estamos hablando a nivel de educación media y educación superior. Habría que ver qué podemos hacer con los niveles anteriores. Pero insisto, esto solamente es una propuesta, no quisiera yo sonar irresponsable, no se trata de que desaparezca la educación especial, pero sí creo que tendríamos que ir hacia la educación inclusiva. Será un tema que tendríamos que revisar y analizar y tomar pues, las acciones necesarias para promover y priorizar también la escolaridad en espacios educativos no segregados con los apoyos arquitectónicos, técnicos, tecnológicos y humanos que los alumnos con diferentes discapacidades pues, requieran para ver favorecido su proceso de aprendizaje. Debemos de ver en este sentido a la educación inclusiva entonces como una meta, quizás no en un corto plazo, pero sí tenemos que irnos trazando como una meta. Un tema muy importante, la accesibilidad. Esto también es un tema que ha causado, a lo mejor no ha causado polémica, discusión o debate, pero es un tema que no se ve aparentemente que ha sido atendido. Creo que aquí sería muy importante establecer dentro del artículo 17, que es el que habla justamente de la accesibilidad, que el espacio urbano sea diseñado y construido para el conjunto de la población, por lo que debe ser accesible con criterios de diseño universal que permitan su uso por todas las personas. Ustedes saben que esto del diseño universal está también en la convención, entonces valdría la pena incluirlo, aunque tendría que ser de manera progresiva en las construcciones que ya están hechas, y por supuesto en las que vienen pues se puede incluir de una vez. Esto también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque siempre el tema presupuestal, pues ustedes saben que es un tema que dificulta siempre el ejercicio de las políticas o la implementación de las políticas públicas. Entonces también nosotros no podemos despegarnos de la realidad y no podemos querer insertar al 100% la convención en la ley mexicana. Sería muy irresponsable y muy irreal de nuestra parte, pero sí podemos ir avanzando en este tema. Una parte muy importante que tiene que ver con la concientización y la sensibilización de cómo la gente sin discapacidad ve a la discapacidad. Aquí el rol de los medios de comunicación es fundamental para modificar los actuales estereotipos sobre las personas con discapacidad y eliminar los prejuicios y las pautas culturales discriminadoras y excluyentes. Por tal motivo, considero importante incorporar en la programación de los canales de televisión espacios de sensibilización, de concientización y formación, fomentando que los contenidos y la participación de las personas con discapacidad se realicen bajo las premisas de dignidad y de respeto a la diversidad humana. Aquí es donde les digo que no nada más entramos los diputados o el gobierno federal, entramos todos los ciudadanos a sensibilizarnos en este tema. Hay un tema muy importante, que es el que les decía yo hace ratito, la medición. ¿Cómo estamos en el tema de discapacidad? Tenemos un censo que dice que el 5.1% de la población mexicana tiene alguna discapacidad. Sin embargo, no hemos llegado todavía a tener datos precisos. Por eso en el artículo 22 se está proponiendo una modificación que apunta a transversalizar la temática de discapacidad en las acciones y estrategias de recopilación de información y datos a través de fuentes propias del INEGI y de otras fuentes, como por ejemplo los registros educativos o de las áreas de salud y de desarrollo social. Como algunos autores afirman, la mención de grupos sociales en situación de vulnerabilidad requiere de múltiples fuentes, incluidos registros administrativos. El tener un panorama completo de la población con discapacidad y sus diferentes condiciones de vida, tendientes a realizar un diagnóstico efectivo que permita diseñar e implementar políticas públicas eficientes, demandará transversalizar la temática de discapacidad en diferentes estrategias y acciones de recolección y medición de datos, así como de diversificar las fuentes.
Esto será muy importante porque pues no podemos estar a ciegas, necesitamos partir de un diagnóstico mucho más concreto para entonces sí hacer o impulsar políticas públicas pues mucho más eficientes. Sin duda, garantizar el acceso a la comunicación, a la información, a los bienes culturales, también es algo que tendríamos que contemplar dentro de estas modificaciones. Y algo muy importante que seguramente ustedes vieron en la mañana con el maestro Toledano es el tema de CONADIS. Ustedes saben que pues, CONADIS tiene muchas facultades, sin embargo hay que precisarlas. Creo que el rol de CONADIS debe de ser pues, como un órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores sociales y privados. Y por último, considero necesario también revisar el tema del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que sea diferente al Sistema de Información de Discapacidad, que considere todos los datos personales, el tipo de discapacidad, la necesidad de acceso a los apoyos requeridos y otros datos de interés para el cabal conocimiento de esta población y sus necesidades específicas, y útil para el diseño, implementación de las políticas y evaluación de su impacto y efectividad, tal como se propone en otra de las fracciones que ya les comenté anteriormente. A grandes rasgos, esta es la propuesta que yo he puesto ya a consideración de la Cámara de Diputados, de los diputados, que hoy está en análisis en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que yo formo parte de ella, y justamente pues la intención de presentarlas con todos ustedes es pues escucharlos. Sabemos que ustedes vienen representando asociaciones de personas y para personas con discapacidad, que sin duda tienen una trayectoria pues muy larga en este camino, que sin duda podrán aportar también y hacer aportaciones muy importantes, y pedirles a todos ustedes, sé que este espacio no nos va a dar para eso, pero quizás podríamos, con el apoyo de nuestra presidenta de la comisión, de nuestra coordinadora, pues organizar después ya en corto una mesa de trabajo en donde podamos escucharles de una manera mucho más directa, mucho más precisa. Hoy la intención solamente es pues darles a conocer esto, que es parte del trabajo que estamos realizando los diputados de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y pues decirles, ¿no? Retomar nuevamente esta reflexión. No vamos a cambiar de un día para otro. La discapacidad se tiene que ir trabajando todos los días, tenemos que ir trazándonos metas y tenemos que ir caminar justamente hacia esas metas. Algunas serán metas a corto plazo, algunas serán metas a mediano plazo, algunas serán metas a largo plazo, pero lo importante que quiero resaltar aquí es que necesitamos de la voluntad de todos los que estamos involucrados y los que creemos que no estamos involucrados. Todos nosotros que no tenemos discapacidad, todo el tiempo traemos un pase directo a la discapacidad, no sabemos en qué momento. Entonces, es muy importante de veras esta reflexión, esta sensibilización y sobre todo, insisto, el ir trabajando todos los días. Esto solamente es una propuesta. Seguramente ustedes tendrán otras muchas, seguramente las demás fracciones parlamentarias tendrán otras muchas. Lo importante es ir sumando esfuerzos, hacer consensos y ver también, aterrizarnos en la realidad. No podemos pensar que de un día para otro las calles van a amanecer siendo accesibles. No podemos pensar que de un día para otro las escuelas van a ser inclusivas todas. Tenemos que irlo trabajando todos los días. Este es un primer paso que queremos dar. Bueno, un segundo, porque el primero ya lo dieron, que es la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad. Entonces, pues yo los invito para que sigamos trabajando sobre esto y pues quedo a las órdenes de todas ustedes y agradezco mucho a mi presidenta, a mi compañera Leti Calderón y a la diputada Paloma Villaseñor que me hayan aceptado para participar hoy en este foro. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por su exposición diputada. A continuación, la doctora Patricia Claudia Roña hará uso de la palabra. Prestemos atención. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí todavía. Saben que muchos se fueron, pero aquí están los resistentes. Muchas gracias a la Cámara de